tanto, nosotros intentamos negociar una serie de mejoras que la ministra en su presentación confirmó que se iban a incorporar. Por ejemplo, que si se obliga a que se presente a un concurso de oposición, garantizar que en la fase de oposición no tenga carácter eliminatorio, en tanto que de esa manera entendemos que así la experiencia que este personal ha acumulado contará sí o sí a lo largo de ese proceso. Y, por otro lado, el anuncio que se hizo respecto de la incorporación de la vía de los 10 años que se negoció en el último momento con el grupo de Esquerra Republicana. Nosotros, por supuesto, compartíamos esa vía. No obstante, como ya se ha dicho aquí también, después de aquel día hemos tenido reuniones con colectivos de personas afectadas por esta problemática, hemos tenido reuniones con algunos de los sindicatos firmantes, hemos tenido reuniones con catedráticos de universidad, con abogados que trabajan la materia, y hay una unanimidad en que el criterio de los 10 años es completamente arbitrario y no se entiende. Y no solo eso, sino que puede llegar a la famosa seguridad jurídica de la que tanto se habla, puede llegar a afectar a esa seguridad jurídica, porque ¿por qué 10 años, no 9, no 11? Por tanto, la gente que se vea en esas condiciones no. Y lo que nos dice es que hay que intentar de dotar de seguridad jurídica a ese criterio, y esa seguridad jurídica viene por el reconocimiento de allí donde las sentencias del propio Supremo ya fijan la situación de abuso, que, como se ha dicho, son los 3 años. Por tanto, nosotros entendemos que si se aplica ese criterio, sea, por ejemplo, por la vía de la utilización del 61.6 del EB, se haga marcando el criterio de los 3 años y no dejando un criterio arbitrario como son los 10 años. Por otro lado, hay una cosa que nos ha llamado también la atención, y es que creo que todas sabemos que aquí se está llevando a cabo la transposición parcial de una directiva europea. Es decir, las sentencias del TJUE nos han dicho que la normativa española no cumplía suficientemente con la directiva europea 1999/70, y hay un procedimiento de infracción abierto para ver si se cumple con la cláusula quinta del acuerdo marco que se recoge en esa directiva. Sin embargo, no entiendo o no entendemos por qué en el texto del Real Decreto Ley no se reconoce que se está llevando a cabo la transposición de esta directiva. Y para nosotros creemos que eso es un hecho que no es menor. No es menor en tanto que algunas de las medidas que se podrían utilizar para solucionar este problema, por ejemplo, lo que se plantea en esta moción sobre la conversión en fijo a extinguir, etcétera, etcétera, o, por ejemplo, la propia utilización del 61.6 del EB, requieren de carácter de excepcionalidad. Y ese carácter de excepcionalidad tiene que estar vinculado a una situación que es única y repetible. Y eso se da, por ejemplo, con el hecho de que se produzca la transposición de una directiva. Por tanto, entendemos que si se reconoce que se está produciendo esa transposición, sería más fácil llevar a cabo algunas de las soluciones que se están planteando, y sería más fácil que el mayor número posible de estas personas se vieran pues sin perder su puesto de trabajo y garantizándose su estabilidad. Y, finalmente, también está el tema de las indemnizaciones que ya se ha comentado. Nosotros, efectivamente, creemos, y lo dijimos en su momento, que la indemnización que se plantea, tanto para futuro como para la gente que ya se ha visto afectada por este problema, no es suficiente, y que, como mínimo, se tendría que equiparar a la del despido improcedente. Pero, además, entendemos que no se tendría que limitar solo a eso. Es decir, sí, 33 días por año trabajado, 24 mensualidades máximo, pero también se podría dejar la puerta abierta a que se reclame otras indemnizaciones, por ejemplo, por daños que haya podido sufrir una persona que ha estado 10 o 12 años trabajando en un puesto de trabajo, que no ha salido su oposición y que no ha podido presentarse a esa oposición, que no ha podido pedir una hipoteca, no ha podido hacer una serie de causas, que podría ir a un tribunal, demandar, si estima el juez y el tribunal que le corresponde alguna indemnización, pues que también puede hacerlo. Por tanto, creemos que hay margen todavía para negociar y para mejorar el decreto, y nosotros vamos a estar en eso y vamos a esperar que se concreten los acuerdos, y además esperamos que los acuerdos vayan a más y sean mejores que los que ya se anunciaron. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Honrubia. Decir hoy, hay dos maneras de conseguir lo que es nuestra solución política. Podemos hacerlo por la vía del artículo 61.6, concurso de mérito restringido, cuya utilización, si esta Cámara quiere, está dicho por el Tribunal Constitucional que es absolutamente legal, o dos, por la vía de la fijeza a extinguir, que es la que plantea la moción de Coalición Canaria. En cualquier caso, esto es una parte de la negociación, uno de los elementos que vamos a tener presente en la negociación del proyecto de ley. Lo que me sirve de hoy la moción de la señora Oramas es para decirle al Gobierno, por favor, lean jurisprudencia europea.
por favor, escuchen a la multitud de grupos que somos mayoría, que les estamos diciendo que políticamente estamos por dar estabilidad a las personas, no a las plazas, porque hablamos de colectivos que se van a convertir por nuestra acción en colectivos vulnerables. Vamos a dejar entre 300.000 y 800.000 personas en la calle después de años y años que constituyen abuso y fraude de ley en la calle. ¿Vamos a hacer esto, Gobierno socialista y de Unidas Podemos? ¿Verdad que no lo vamos a hacer? Díganme que la confianza que en aquel momento depositamos para la convalidación del Real Decreto estaba fundamentada. Díganme que no van a paralizar una solución posible, plausible, legal y justa, porque tienen miedo de la inseguridad jurídica, según ustedes. ¿Realmente creen que delante de un tribunal constitucional que les ha revolcado el estado de alarma por 5 a 6, deben tener la inseguridad jurídica como elemento de privación de derechos? Un grave problema que hay que abordar con rigor y que el reciente Decreto Ley 1421 no soluciona, cerrando el grave problema de la temporalidad, fundamentalmente porque se trata de una regulación exprés que carece del necesario consenso, de la participación de los colectivos afectados y de los informes de los órganos consultivos del Estado y, sobre todo, de un debate parlamentario habitual. Un decreto ley que fue traído con prisas a esta Cámara en un pleno extraordinario para su convalidación y para su tramitación posterior como proyecto de ley por el procedimiento. Un Gobierno que en un tema tan importante como la estabilidad del empleo público fue subastando sobre la marcha modificaciones sustanciales en el texto del decreto ley que defendió aquí la ministra Montero para cambiar el voto de Esquerra y conseguir su apoyo, como vimos en julio durante la bochornosa convalidación, convirtiendo a miles de empleados públicos en moneda de cambio y en el objeto de una subasta vergonzosa. Con estos antecedentes comprenderán que tengamos fundadas dudas de que el debate de las enmiendas del actual proyecto de ley vaya a servir para solucionar de verdad y para dar la respuesta que necesita la temporalidad del empleo en el conjunto de las administraciones públicas. Gracias. Gracias, señora de Luna. Responsable. En primer lugar, lo más importante, que son las personas, los casi 600.000 servidores públicos que han visto cómo los políticos se permiten incumplir las normas que ellos mismos habían impuesto, tanto al sector público como al privado. Los interinos son las víctimas de unos políticos que se han permitido despreciar a quienes, como servidores públicos, están en primera línea con los ciudadanos, prestando los servicios públicos más esenciales, que son los que justifican la existencia del Estado como organización al servicio de la sociedad. En segundo lugar, no hay ninguna duda sobre quiénes son los responsables de esta situación. El Partido Popular, que tanto ha presumido de una capacidad de gestión que se ha demostrado inexistente y que lo único que ha demostrado es su falta de valor para asumir el coste político de solucionar los problemas. Solo les preocupa su supervivencia política. Y el PSOE, que a pesar de sus siglas nunca ha representado a los trabajadores, solo reparte interesadamente miseria, pobreza y odio para extender su base electoral, mientras sus dirigentes políticos son los únicos en cuanto al abuso de temporalidad. Vox propone como punto de partida para la solución una auditoría para conocer realmente el problema. ¿Qué plazas están afectadas? ¿Cuántos interinos hay? ¿Qué posiciones están ocupando? ¿Cuáles son sus circunstancias personales? ¿Edad o tiempo para la jubilación, por ejemplo? El pasado 25 de mayo, unos meses antes de la aprobación del Decreto Ley 14/2021, en una contestación del Gobierno a este grupo parlamentario, el Gobierno afirmaba desconocer el número de interinos que hay en las Fuerzas Armadas y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También afirmaba desconocer la cifra del personal laboral con contrato de interinidad al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social y Defensa y del personal docente al servicio de las universidades. ¿Cómo pudo el ministro Iceta presentar una ley para solucionar un problema que él mismo reconoce desconocer? Señorías de la siniestra,
¿Hasta qué nivel de incompetencia y humillación tienen que llegar para sentir vergüenza? Y eso afecta a todos los que lleven más de 3 años. Por lo tanto, nosotros vamos a proponer que se implementen las soluciones que ya se han mencionado aquí, basadas en el 61.6 del EBEP, como es el concurso restringido de méritos, sobre todo para los que lleven más tiempo, y una solución, como la que ha propuesto la señora Oramas, de la situación jurídica individualizada para garantizar que la estabilidad hace cargo del abuso. Ese es el verdadero problema que ha generado esta situación en la que se encuentran cientos de miles de familias. Y lo que vamos a proponer a partir de ahora es que las indemnizaciones que deba recibir ese trabajador por haber estado en situación de abuso sean susceptibles de ser exigidas a los responsables en un proceso de responsabilidad contable. El alcalde, el responsable de una administración que incurra en ese fraude deberá responder con su patrimonio del perjuicio que sufra la administración. Y destacando el acuerdo alcanzado con comisiones obreras, UGT y CESIF, en una actitud proactiva, tal como calificaba la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en esta misma tribuna. Consciente, ya en su intervención la ministra anunciaba la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista de tramitar como proyecto de ley este texto para incorporar cuantas mejoras sean posibles, siempre, como no, en el marco de la legalidad, del diálogo y del acuerdo, con el objetivo de alcanzar soluciones que sean duraderas y viables en el tiempo, en un tema tan complejo que afecta a muchas personas y a todas las administraciones públicas. Sí, señorías, reducir la temporalidad existente y, al mismo tiempo, evitar que esta situación se vuelva a reproducir. Se introducen medidas disuasorias para evitar un mal uso o abuso de la interinidad. Y, sobre todo, permítanme reiterar, se incorpora como medida complementaria inmediata para paliar la situación existente la ampliación de los procesos de estabilización, autorizándose un tercer proceso de estabilización del empleo público, evitando además dilaciones en estos nuevos procesos al exigir que las ofertas se publiquen, se aprueben y se realicen, muy importante, y se realicen las respectivas convocatorias y concluyan antes del 31 de diciembre de 2024, pero que se dote de seguridad jurídica al empleo público, dándole estabilidad y calidad en el empleo. Es este un compromiso compartido de reforma de la Administración pública que se enmarca en las reformas incluidas en el Plan de Recuperación y se presta muy especial atención a la Administración local, a los pequeños municipios y a las